La agricultura en el siglo XIX modifica las estructuras de la agricultura colonial. No tanto en los sistemas agrícolas. Los sistemas agrícolas de alguna manera fueron, por decirlo de alguna manera, semejantes, continuaron aprovechando, pero las estructuras agrarias sí empezaron a tener una modificación sustantiva. Hubo una conformación de haciendas más profunda, las comunidades indígenas, las comunidades corporadas empezaron a perder control de sus tierras, y en 1857, con las leyes de reforma, se modifica la tenencia de la tierra en todo el país. Si bien no tuvo efecto inmediato, para 1880 esta modificación generó lo que se llamó la desamortización de las tierras comunales en México. Esto sí fue trascendente, y eso sí nos ha llegado hasta nosotros. También nos llegó los inicios de la modernidad en esa época. Las haciendas empezaron a tomar tecnología, a traer tecnología de otras partes del mundo para empezarse a involucrar en la producción que empezó a alcanzar los niveles internacionales. México en esta época empezó a ser un país agroexportador. En los albores del siglo XX, 7 de cada 10 mexicanos estaban vinculados con el campo. Sin embargo, las compañías deslindadoras, en su mayoría extranjeras, habían favorecido que las tierras quedaran en manos de hacendados y rancheros. Para 1910 había 8,000 haciendas en el país. Algunas de ellas eran extraordinariamente productivas, como las algodoneras en la zona de la laguna, o las de Yucatán, que cambiaron su producción de maíz a henequén y llegaron a producir con ganancias extraordinarias el 90% de las exportaciones mundiales de esta fibra. Gran parte de la riqueza generada por la bonanza en exportaciones se invertía en tecnología. Morelos, Veracruz, Tabasco, la península yucateca, cada zona apostaba por atraer modernidad a su industria. Además, el ferrocarril fue un elemento clave para el crecimiento del comercio internacional. Los ingenios azucareros habían progresado notablemente durante el Porfiriato. Estaba de moda endulzar las bebidas con cubos conocidos como pan de azúcar. Y los paladares urbanos se habían vuelto adeptos a la repostería. Este pequeño cambio alimenticio aumentó la demanda de azúcar y de harina y abrió también el mercado interno y externo para el café, la vainilla y el cacao. Pero la situación no era igual de dulce para todos. Esos pastelillos deben estar riquísimos. Ardo el deseo de probarlos. Maxi, Maxi. Si había campesinos que no tenían tierras propias, que eran arrendatarios de las haciendas azucareras, que son expulsados porque estas tierras, que son buenas tierras, ahora van a ser tierras de riego con las nuevas obras de irrigación, y entonces estos campesinos efectivamente ya no tienen dónde cultivar. El malestar social dentro de ese México moderno y comunicado llegó a su clímax con el estallido de la Revolución. Miles de campesinos se unieron paulatinamente al ejército de Emiliano Zapata, otros al de Francisco Villa, todos bajo la consigna de lograr la repartición de tierras. Conforme la lucha armada crecía y también las facciones revolucionarias, el campo se fue quedando solo y la estabilidad del país perdió el equilibrio. Asesinatos, enfrentamientos políticos, tierras de cultivo convertidas en campos de batalla. México enfrentó una severa crisis alimentaria. A diferencia de otras interpretaciones clásicas, por ejemplo las del agrarismo, que dicen es el atraso de la economía rural mexicana la que va a provocar la movilización de los campesinos, ¿no? En realidad es como ocurrió en general en las revoluciones del siglo XX, es la inserción desordenada de algunos elementos de modernización en la agricultura lo que va a provocar disfunciones en ese modelo que de alguna manera durante 3 o 4 siglos había funcionado. De las demandas de la revolución surgió el artículo 27 de la Constitución de 1917, que otorgaba a la nación la soberanía inalienable e imprescindible sobre la tierra y aguas territoriales, el derecho de transmitir su dominio a particulares para constituir la propiedad privada y el de imponer a ésta las modalidades que ordenara el interés público.
Se estableció la restitución o reparto de ejidos a los pueblos y se declaró que los productos del subsuelo eran propiedad de la nación. Para los revolucionarios, 1917 fue el año glorioso de la Constitución. Para el resto de la población, el año del hambre. La Constitución arropaba las demandas campesinas y en los años posrevolucionarios el gran reto del Estado sería llevarlas a la acción. Ni Obregón ni Calle pensaban que la solución era el reparto masivo de tierras. Pues ellos creían en realidad en el sistema de plantación, en el sistema de una hacienda tecnificada, modernizada, digamos, que incorporara precisamente el proceso mercantil a una escala adecuada, competitiva, etcétera, etcétera. Con la promulgación de la Carta de 1917 inició la reforma agraria. En los primeros años se restituyeron tierras conforme a los derechos que tenían los pueblos antes de 1856. Luego, se repartieron entre aquellos que no contaban con ningún título o posesión. Fue así como se empezaron a repartir los ejidos, entendidos entonces como tierras comunales y no como meras restituciones, y apareció la figura del ejidatario que ha llegado hasta nuestros días. En la primera etapa de la reforma agraria se minó el poder de los grandes terratenientes y se distribuyeron casi 19 millones de hectáreas que, al cultivarse, generaron aumentos en la producción. En 1923 se formó en Veracruz la Liga de Comunidades Agrarias, presidida por Úrsulo Galván, formada por campesinos militantes que disputaban bravamente la tierra al latifundismo y sus lacayos. Como los describió Galván en su discurso de fundación, inspiró a la agrupación de otras ligas campesinas en diversas regiones. Así también empezaron a surgir líderes que con el tiempo adquirirían un gran peso político y poder. Plutarco Elías Calles apoyó la pequeña propiedad privada y en 1925 dictó leyes para que se hiciera obligatoria la división de los ejidos en parcelas individuales. Después de su mandato, Calles declararía que el agrarismo y el ejido eran un rotundo fracaso y por ello debía frenarse el reparto de tierras y proteger a las grandes propiedades. En la década de los 30, el Estado instrumentaba políticas que pudieran poner en marcha al sector. Se creó la Comisión Nacional de Irrigación y el Banco Nacional de Crédito Agrícola, y se impulsó el desarrollo de la infraestructura de caminos y la investigación. Para 1934, el gobierno había creado el Departamento Agrario, que se encargaría de estudiar y aplicar las leyes agrarias, así como de resolver asuntos relacionados con el campo. Con ello inició una nueva etapa en la reforma agraria, cuyo clímax llegaría muy pronto.